Mis cielas, llegamos al final de la semana y déjenme decirles algo que ya se siente en el aire, algo que toda la industria está respirando aunque nadie lo quiera decir en voz alta: se acabó el show. Y no porque alguien haya declarado victoria, no porque haya habido una última batalla épica con fuegos artificiales y drama desbordado, sino porque hubo algo mucho más poderoso que todo eso: hubo una decisión. Una decisión silenciosa, firme, elegante, de esas que no necesitan conferencias de prensa ni hashtags trending para decir lo que tienen que decir. Casu habría cerrado esta semana con algo que muchos no vieron venir, pero que todos sintieron: un límite definitivo. Un punto final que no se negocia, que no se discute, que simplemente existe. Y mis amores, cuando una mujer traza esa línea en la arena, créanme que el universo entero se detiene a observar. Porque no estamos hablando de respuestas, no estamos hablando de contraataques, no estamos hablando de ese juego eterno de tú dijiste, yo dije, ella insinuó. Estamos hablando de algo mucho más radical. Estamos hablando de alguien que decidió que su presente no va a girar eternamente alrededor de novelas ajenas. Que su nombre no va a seguir siendo la coartada perfecta para llenar portadas cuando no hay noticias de verdad. Que su vida, su carrera, su imagen, su energía, todo eso que es suyo y solo suyo, no va a seguir siendo combustible para el circo mediático de otros. Y créanme que eso, mis cielas, eso es poder. El poder real, el que no grita, el que no pelea, el que simplemente decide cuando algo deja de importar. Porque déjenme contarles cómo llegamos aquí, porque esta historia no empezó esta semana. Esta historia lleva meses cocinándose a fuego lento, como esos dramas de telenovela que estiran y estiran el hilo hasta que el hilo ya no da más. Semanas de titulares reciclados, de comparaciones forzadas, de intentos desesperados por mantener viva una narrativa que ya había perdido su verdad emocional. La industria del espectáculo es así, mis amores: cuando encuentra una historia que vende, la exprime hasta la última gota, hasta que ya no queda jugo, hasta que lo único que queda es la cáscara seca de lo que alguna vez fue un escándalo jugoso. Y durante todo este tiempo, mientras unos seguían sacando notas de la nada, mientras otros seguían inventando teorías en redes sociales, mientras el ecosistema completo del chisme se alimentaba de migajas, hubo alguien que siguió su vida. Que siguió trabajando, que siguió construyendo, que siguió siendo madre, artista, mujer completa que no necesita validarse a través del drama de otros. Y ahí, mis cielas, ahí está la gran diferencia. La diferencia entre quien sigue avanzando y quien sigue dando vueltas en el mismo lugar, tratando de revivir una historia que ya no tiene pulso. Porque el ruido fue constante, no me lo pueden negar. Cada semana había algo nuevo, o mejor dicho, había algo viejo disfrazado de nuevo. Una foto antigua que de repente aparecía con teorías frescas. Un comentario de hace meses que de pronto se reinterpretaba con lupa de detective aficionado. Una coincidencia de calendario que se convertía en conspiración de telenovela. Y la maquinaria seguía girando, alimentándose de sí misma, creando contenido sobre el contenido, opiniones sobre las opiniones, análisis sobre los análisis. Pero hubo un momento, y esto lo vieron primero los que están realmente atentos, hubo un momento en el que algo cambió. No fue un anuncio, no fue una declaración, no fue un post estratégico planeado por un equipo de relaciones públicas. Fue algo mucho más sutil, mucho más profundo, fue una ausencia. Fue la decisión de no alimentar más la bestia. Fue el silencio como estrategia, pero no el silencio cobarde de quien se esconde, sino el silencio poderoso de quien sabe que su voz vale más cuando elige no usarla en batallas que no le pertenecen. Y ahí fue, mis amores, ahí fue cuando el ecosistema entero empezó a tambalearse. Porque el espectáculo necesita dos cosas para sobrevivir: conflicto y respuesta. Necesita que alguien conteste, que alguien se defienda, que alguien entre al ring. Y cuando una de las partes simplemente decide no entrar más, cuando alguien dice con su actitud, con su presencia, con su manera de seguir adelante, que esta historia ya no va con ella, entonces todo el castillo de naipes empieza a caerse. Las páginas de chisme empezaron a notar que sus notas ya no generaban el mismo impacto. Los comentarios empezaron a cambiar de tono. Las teorías empezaron a sonar cada vez más forzadas, más inventadas, más desesperadas por mantener vivo algo que ya había muerto por causas naturales. Y créanme, mis cielas, cuando la gente empieza a aburrirse del drama, cuando el público empieza a sentir que le están vendiendo la misma película por 10ª vez, ahí es cuando la industria entiende que es hora de cambiar de canal. Y si creían que esta historia todavía tenía capítulos escondidos, espérense, porque aquí es donde se nota quién manda el ritmo. Aquí es donde se ve la diferencia entre reaccionar y decidir. Porque hubo intentos, no me lo van a negar, hubo intentos de última hora por revivir el tema. Alguien por ahí soltó una declaración ambigua esperando que prendiera fuego. Alguien más compartió una reflexión en redes que parecía dedicada pero no lo era, o si lo era, o nadie sabía bien qué era. Y el circo mediático se abalanzó como siempre,
listo para convertir un suspiro en huracán, una mirada en confesión, un silencio en confirmación. Pero esta vez algo fue diferente. Esta vez el público no mordió el anzuelo. Esta vez las reacciones fueron tibias, escépticas, cansadas. Porque después de meses de lo mismo, la gente desarrolla un olfato. La gente empieza a reconocer cuando le están vendiendo humo. Y cuando el humo ya no funciona, cuando el truco ya está revelado, cuando todos saben que están viendo el mismo conejo salir del mismo sombrero una y otra vez, entonces el mago pierde su poder. Las redes sociales, ese termómetro brutal de la cultura popular, empezaron a mostrar los síntomas. Los comentarios dejaron de ser encendidos para volverse burlones. La gente empezó a hacer memes sobre lo forzado del tema. Empezaron a aparecer esos mensajes que todos hemos visto, esos que dicen ya déjenla en paz, ya supérenlo, ya busquen otra cosa de qué hablar. Y esos mensajes, mis cielas, esos mensajes son la sentencia de muerte de cualquier escándalo fabricado. Porque el espectáculo vive de la inversión emocional del público. Vive de que la gente se enoje, se indigne, tome partido, defienda, ataque, se involucre. Pero cuando la respuesta general es un bostezo colectivo, cuando el sentimiento dominante es el hartazgo, ahí se acabó el negocio. Y la industria, que es cruel pero no es tonta, lee esas señales perfectamente. Sabe cuando un tema dejó de rendir. Sabe cuándo es momento de archivarlo y buscar el próximo escándalo fresco. Pero lo más interesante, lo que realmente marca el cierre de este ciclo, no fue lo que pasó afuera. Fue lo que no pasó adentro. Porque hubo expectativas, mis amores, hubo muchas expectativas de que en algún momento iba a haber una respuesta contundente, una entrevista reveladora, un descargo emocional de esos que rompen Internet. La gente esperaba lágrimas o furia, esperaba declaraciones o indirectas, esperaba algo, cualquier cosa que volviera a prender el fuego. Y lo que obtuvieron fue nada. O mejor dicho, lo que obtuvieron fue vida. Vida real, vida cotidiana, vida que sigue su curso sin necesidad de validarse a través del conflicto. Fotos de trabajo, momentos con su hija, proyectos nuevos, música, presente puro sin anclas al pasado tormentoso. Y eso, créanme, eso es más poderoso que 1000 declaraciones furiosas. Porque mandar un mensaje sin decir una palabra, porque hacer que tu silencio hable más fuerte que todos los gritos del circo mediático, eso requiere una fortaleza que no todos tienen. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, mis cielas, porque si algo nos enseña el espectáculo es que todo tiene su momento. Todo tiene su ciclo. Hay un tiempo para el escándalo y hay un tiempo para el archivo. Hay un tiempo para la polémica y hay un tiempo para pasar página. Y cuando ese tiempo llega, no hay cantidad de titulares reciclados que puedan revivirlo. No hay cantidad de teorías forzadas que puedan mantenerlo con vida artificial. La gente lo siente. La industria lo siente. Y los que están involucrados, los que realmente están viviendo esas historias más allá de las pantallas, también lo sienten. Y toman decisiones. Decisiones maduras, decisiones adultas, decisiones que priorizan la paz sobre el protagonismo, la salud mental sobre el rating, el futuro sobre el pasado reciclado. Porque intentaron, vaya que intentaron mantener viva la llama. Hubo artículos que se publicaron con títulos explosivos pero contenido vacío. Hubo videos de análisis que duraban 20 minutos para decir absolutamente nada nuevo. Hubo programas de espectáculos que dedicaron segmentos completos a especular sobre especulaciones previas, como si eso fuera periodismo y no simplemente ruido organizado. Y con cada intento fallido, con cada nota que no generaba el impacto esperado, con cada teoría que caía en oídos sordos, el mensaje se volvía más claro: esta historia ya no tiene dónde agarrarse. Ya no hay conflicto que alimentar. Ya no hay drama que exprimir. Y lo más importante, ya no hay quien quiera seguir jugando ese juego. Las comparaciones, que fueron el pan de cada día durante semanas, empezaron a perder fuerza. Porque comparar requiere que ambas partes estén en el mismo ring, peleando por el mismo premio, midiendo fuerzas en la misma arena. Pero cuando una de las partes se sale del ring, cuando decide que su valor no se mide en relación a nadie más, cuando construye su propia narrativa completamente independiente del drama ajeno, entonces las comparaciones se vuelven absurdas. Se vuelven intentos desesperados de crear conexiones donde ya no las hay. Y el público, que al principio mordía esos anzuelos con entusiasmo, empezó a reconocer lo forzado de la situación. Empezó a entender que les estaban vendiendo una rivalidad que solo existía en las cabezas de quienes necesitaban contenido para llenar espacios. Y déjenme decirles algo sobre el negocio del espectáculo, mis amores, algo que no todos entienden pero que es fundamental: cuando un tema deja de servir, se archiva. Así de simple, así de cruel, así de eficiente. No hay sentimentalismo en esta industria. No hay lealtad a las historias viejas cuando aparecen historias nuevas.
Los mismos medios que dedicaron horas y páginas y recursos a analizar cada detalle de este drama, de un día para otro pueden pasar a otra cosa sin mirar atrás. Porque lo que mueve esta maquinaria no es la verdad ni la justicia ni el cierre emocional de las personas involucradas. Lo que mueve esta maquinaria son los clics, las vistas, el engagement, la conversación. Y cuando una historia deja de generar eso, cuando los números empiezan a bajar, cuando el algoritmo detecta que el público ya no está interesado, entonces esa historia pasa a segundo plano, a tercer plano, hasta que eventualmente desaparece del radar por completo. Pero lo fascinante, lo verdaderamente fascinante de este cierre, es que no fue impuesto por los medios. No fue una decisión editorial de las redacciones ni una estrategia coordinada de las plataformas. Fue algo mucho más orgánico, mucho más auténtico, fue una decisión personal que se tradujo en una señal clara. Y esa señal, que tal vez muchos no supieron leer al principio, terminó siendo el punto de quiebre que cambió toda la narrativa. Porque en el mundo del espectáculo, donde todo es performance y estrategia y cálculo, a veces el acto más poderoso es la autenticidad. Es decir, esto es lo que soy, esto es donde estoy, esto es lo que me importa, y todo lo demás pueden quedárselo ustedes. Es recuperar la propiedad sobre tu propia historia en lugar de dejar que otros la escriban por ti. Y si ustedes pensaban que este final iba a ser con bombos y platillos, déjenme decirles que los finales reales rara vez son así. Los finales reales son silenciosos, son gradualmente, son ese momento en el que te das cuenta de que ya no estás pensando en algo que antes ocupaba todo tu espacio mental. Son ese instante en el que las preguntas dejan de importar porque la vida ya te llevó a otras respuestas. Son esa sensación de que la historia simplemente se disolvió, no porque alguien la cancelara dramáticamente, sino porque dejó de tener peso, dejó de tener relevancia, dejó de tener el poder de alterar tu presente. Y eso, mis cielas, eso es exactamente lo que pasó aquí. El tema no murió en una explosión espectacular. Simplemente dejó de respirar, víctima de su propia irrelevancia, víctima del desgaste, víctima de haber sido estirado más allá de su capacidad real de sostener interés genuino. Los intentos de última hora fueron casi cómicos. Hubo quien sacó estadísticas de reproducciones como si eso fuera argumento en una discusión que nadie estaba teniendo. Hubo quien compartió mensajes crípticos esperando que alguien los descifrara como jeroglíficos egipcios. Hubo quien organizó eventos estratégicos con fechas sospechosamente convenientes, esperando que la coincidencia generara conversación. Y tal vez si generaron algo de ruido, tal vez si hubo quienes mordieron el anzuelo una vez más, pero la diferencia es que esta vez ese ruido no llegó a ningún lado. Se quedó dando vueltas en círculos, como un eco que rebota en un cuarto vacío. Porque del otro lado, del lado que importaba, había silencio. Había avance. Había presente puro sin necesidad de mirar atrás. Y ahí, mis amores, ahí es donde se revela la verdadera naturaleza del poder en esta industria. Porque durante mucho tiempo nos vendieron la idea de que el poder está en responder, en defenderse, en no dejarse, en dar pelea. Y sí, hay momentos en los que eso es necesario y válido y hasta admirable. Pero hay otro tipo de poder, uno mucho más sofisticado, uno que requiere más control y más madurez, el poder de decidir qué batallas vale la pena pelear y cuáles simplemente no merecen tu energía. El poder de reconocer cuando tu silencio vale más que 1000 palabras. El poder de entender que no responder no es cobardía, es estrategia. Es elegancia. Es saber que tu valor no depende de ganar discusiones en Internet ni de tener la última palabra en polémicas fabricadas. La lectura estratégica de todo este cierre es fascinante. Porque si analizamos los movimientos, si leemos entre líneas, si observamos no lo que se dijo sino lo que se hizo, emerge un patrón muy claro. Emerge una narrativa de madurez, de crecimiento, de evolución. Emerge la imagen de alguien que entendió que el espectáculo te consume solo si tú se lo permites. Que el drama te define solo si tú aceptas ese papel. Que puedes ser protagonista de tu propia historia sin necesidad de ser antagonista en las historias de otros. Y esa comprensión, esa sabiduría, no se aprende en un día. Se gana con tiempo, con golpes, con aprendizajes dolorosos que eventualmente se convierten en fortaleza. El manejo de imagen durante estas semanas fue impecable, hay que reconocerlo. No hubo caídas en provocaciones, no hubo respuestas impulsivas, no hubo ese momento de quiebre donde la frustración supera la estrategia y terminas diciendo o haciendo algo de lo que después te arrepientes. Hubo disciplina. Hubo consistencia. Hubo un mensaje claro que se transmitió no con palabras sino con acciones, o mejor dicho, con la ausencia de ciertas acciones. Porque a veces lo que no haces habla más fuerte que lo que haces. Y en este caso, lo que no se hizo fue seguir el juego. Lo que no se hizo fue alimentar la maquinaria. Lo que no se hizo fue darles la historia que estaban desesperados por contar. Y los que conocen el negocio, los que llevan años observando estos ciclos,
Reconocieron las señales inmediatamente. Reconocieron que estaban presenciando un cierre calculado, elegante, definitivo. Nada se afirma porque nada se necesita afirmar. Los hechos hablan por sí solos. La trayectoria habla por sí sola. La diferencia entre quien construye su presente y quien se queda atrapado en su pasado es obvia para quien sepa mirar. Y la industria, que tiene memoria corta pero instinto afilado, ya está preparando su siguiente narrativa, su siguiente escándalo, su siguiente ciclo de consumo rápido de emociones ajenas. Pero antes de cerrar este capítulo, mis cielas, déjenme hablarles del desgaste mediático. Porque todo en esta vida tiene un límite, incluso el morbo. Incluso el chisme más jugoso eventualmente se pudre si lo dejas demasiado tiempo al sol. Y esta historia estuvo expuesta al sol durante meses. La estiraron tanto que terminó perdiendo toda su elasticidad. La repitieron tanto que terminó perdiendo todo su impacto. Y llegó un punto en el que incluso los fans más acérrimos del drama empezaron a decir ya basta, ya dense cuenta de que no hay nada más que contar aquí. Y cuando incluso tu audiencia cautiva te pide que pares, cuando incluso los que viven para el escándalo te dicen que ya fue suficiente, ahí es cuando sabes que el final no es opcional, es inevitable. La diferencia de enfoque entre las partes involucradas se volvió cada vez más evidente. Mientras algunos seguían dando entrevistas donde inevitablemente surgía el tema, donde las preguntas dirigían la conversación hacia territorios ya transitados 1000 veces, otros simplemente seguían trabajando. Seguían creando. Seguían construyendo. Y esa diferencia no pasó desapercibida. El público, que no es tonto aunque a veces los traten como si lo fueran, notó quién estaba viviendo en el presente y quién seguía atrapado en el bucle del pasado. Notó quién había logrado cerrar ciclos y quién seguía aferrado a narrativas que ya no servían. Y ese tipo de claridad, mis amores, ese tipo de contraste tan evidente, termina escribiendo su propia conclusión sin necesidad de declaraciones formales. Y si hablamos de lecciones, si tratamos de extraer algo útil de todo este circo mediático que duró más de lo que cualquier persona sensata hubiera tolerado, la lección es clara: en el mundo del espectáculo, como en la vida misma, el verdadero poder no está en tener la última palabra. Está en decidir cuando una conversación ya no merece tu participación. Está en reconocer cuando un tema ha dejado de ser productivo, constructivo o siquiera interesante. Está en tener la fortaleza de soltar, de seguir adelante, de construir tu futuro sin las cadenas del drama pasado atándote los pies. Y eso no es debilidad, mis cielas. Eso no es evasión. Eso es inteligencia emocional. Eso es madurez. Eso es saber que tu energía es finita y preciosa, y que invertirla en peleas que no te llevan a ningún lado es el peor negocio que puedes hacer contigo misma. El ecosistema del espectáculo ya está moviéndose hacia otras direcciones. Ya hay nuevos nombres ocupando los espacios de conversación. Ya hay nuevos dramas capturando la atención colectiva. Y esta historia, que durante semanas pareció ser el centro absoluto del universo del entretenimiento latino, ya está pasando a convertirse en una nota al pie de página. En algo que se menciona de pasada cuando alguien hace un recuento del año. En una anécdota más en la larga historia de escándalos fabricados que eventualmente se desinflan por falta de sustancia real. Y tal vez eso suene triste para quienes invirtieron tanto tiempo y energía tratando de mantenerlo vivo. Pero para quienes estaban en el centro de la tormenta, para quienes tuvieron que vivir cada titular como una invasión a su privacidad y cada especulación como un juicio público, este final silencioso es probablemente el mejor regalo posible. Porque hay algo profundamente liberador en llegar al otro lado del escándalo. En despertar un día y darte cuenta de que ya no te importa lo que digan. De que ya no te afecta lo que inventen. De que construiste una coraza no de indiferencia sino de claridad, donde sabes quién eres, sabes lo que vales, y sabes que eso no depende de la aprobación ni de la comprensión del público masivo. Hay una paz que viene con ese entendimiento. Una paz que se nota en la forma de caminar por el mundo. Una paz que se transmite incluso a través de pantallas y fotografías. Y esa paz, mis amores, es la venganza más dulce. No es ruidosa, no es vengativa, no es espectacular. Simplemente es. Y es suficiente. La historia se cerró porque ya no tenía verdad emocional que sostenerla. Así de simple. No había conflicto real más allá del que fabricaban los titulares. No había rivalidad genuina más allá de la que inventaban las comparaciones forzadas. No había drama auténtico más allá del que construían las especulaciones sin fundamento. Y cuando una historia pierde su verdad emocional, cuando se convierte en puro artificio y construcción mediática, tiene fecha de caducidad. Puede que tome semanas, puede que tome meses, pero eventualmente la gente se cansa de consumir ficción disfrazada de realidad. Eventualmente el público desarrolla anticuerpos contra la manipulación constante. Eventualmente todos nos damos cuenta de que nos vendieron una telenovela cuando lo que queríamos era verdad.
Y aquí estamos, mis cielas, en el final de esta semana que marcó el final de este ciclo. Con una lección clara flotando en el aire, el poder real, el que trasciende los ratings y los clics y las métricas vacías, es el poder de decidir cuando algo deja de importar. Es el poder de cerrar puertas que otros quieren mantener abiertas. Es el poder de escribir tu propio final en lugar de dejar que otros lo escriban por ti. Es el poder del silencio cuando todos esperan gritos. Es el poder de la paz cuando todos apuestan por la guerra. Es el poder de simplemente seguir viviendo, construyendo, creciendo, mientras el circo mediático busca desesperadamente su próximo espectáculo. Y tal vez la pregunta que queda flotando no es qué pasará después con esta historia, porque esa historia ya terminó. La pregunta real, la que vale la pena hacerse, es qué aprendimos como sociedad de todo este proceso. ¿Qué dice de nosotros el hecho de que consumimos este drama con tanta avidez durante tanto tiempo? ¿Qué dice de nuestra relación con el espectáculo, con la privacidad ajena, con el morbo como entretenimiento? Y más importante aún, ¿qué haremos diferente la próxima vez que la maquinaria mediática nos presente su siguiente escándalo preenvasado, listo para consumir, diseñado para generar clics pero vacío de sustancia real? Porque si algo nos enseñó este cierre, si algo podemos llevarnos de todas estas semanas de ruido, es que tenemos el poder de no morder el anzuelo. Tenemos el poder de exigir mejor contenido, mejores historias, mejor tratamiento de las vidas humanas reales que existen detrás de los personajes públicos. Tenemos el poder de elegir qué merece nuestra atención y qué simplemente merece nuestro desinterés. Y con eso, mis amores, se cierra este capítulo. No con explosión sino con suspiro. No con batalla final sino con silencio elocuente. No con protagonistas declarando victorias sino con alguien simplemente siguiendo su vida, demostrando que la mejor respuesta a veces es no tener ninguna. La industria ya pasó página. El espectáculo ya encontró su próximo objetivo. Y en medio de todo ese ruido constante, hay quien encontró algo mucho más valioso que cualquier titular, encontró su paz. Y eso, créanme, eso vale más que 1000 semanas en tendencia.